Hubo un tiempo en que Irma Serrano era la mujer más poderosa y temida del espectáculo mexicano. La tigresa, la que se acostó con un presidente, la que cantaba rancheras con voz que hacía temblar teatros, la que no pedía permiso a nadie. Pero si la hubieras visto en sus últimos años, si hubieras comparado fotos de la tigresa en su apogeo de los años 60 con fotos de los años 2020, habrías visto transformación que era casi imposible de procesar. De rostro destruido por cirugías plásticas, cuerpo debilitado por la edad y la enfermedad, soledad devastadora. Y lo que descubrirás en este video sobre cómo la mujer más poderosa de México terminó sus días sola en departamento modesto, sobre las cirugías que transformaron su rostro en advertencia sobre la vanidad extrema, sobre la familia que la abandonó, y sobre cómo murió en marzo del año 2023 sin el reconocimiento que creía merecer, y cambiará por completo tu forma de ver a una de las figuras más controversiales de la historia del entretenimiento mexicano. Esta es la historia de los últimos años de la tigresa Irma Serrano, o más precisamente, es la historia de cómo Irma Serrano Pérez, nacida el 9 de diciembre del año 1933 en Comitán, Chiapas, pasó de ser la amante del presidente de México a morir prácticamente olvidada en el año 2023, a los 89 años de edad. De reinar en los escenarios más importantes del país a vivir en relativo aislamiento. De ser temida y respetada a ser recordada, principalmente por sus cirugías plásticas desastrosas. Y de tener todo el poder que una mujer podía tener en el México, de los 60, a terminar sola, sin familia cercana, sin el reconocimiento que había buscado toda su vida. Pero antes de llegar a esos últimos años devastadores y a las fotos que muestran el deterioro brutal, te necesitas entender quién era la tigresa en su apogeo, porque sólo cuando comprendes el poder que tuvo, lo revolucionaria que fue, lo grande que fue, puedes entender lo trágico que fue verla caer tan lejos, lo doloroso que fue verla envejecer en industria que había dominado, pero que eventualmente la descartó. Y espera a escuchar sobre su relación con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Porque ese escándalo definió su vida y eventualmente contribuyó a su caída. Estamos en los años 60. Irma Serrano no es solo cantante de rancheras. Es fenómeno, es escándalo viviente. Es mujer que desafía todas las reglas de lo que se supone que debe ser mujer mexicana en esa época. Y México, escandalizado y fascinado, no puede quitarle los ojos de encima. Según cuentan quienes la conocieron en esa época dorada, Irma era fuerza de la naturaleza. No solo por su voz, que era poderosa y distintiva, sino por su personalidad. Era sensual de formas que las mujeres decentes no se atrevían a ser. Era directa cuando se esperaba que las mujeres fueran sumisas. Y era ambiciosa en era donde la ambición femenina era vista con sospecha. Físicamente, Irma en su prime era espectacular. No era belleza convencional al estilo de actrices de cine de esa era. Era algo más salvaje, más crudo, cabello oscuro y abundante, cuerpo curvilíneo que mostraba sinvergüenza, o ojos intensos que podían ser seductores un momento y amenazantes al siguiente. Y esa presencia, esa capacidad de llenar habitación, de dominar escenario, que no puede ser enseñada. ¿Cómo llegó ahí una niña de Comitán, Chiapas? La historia oficial es que Irma llegó a la Ciudad de México siendo muy joven con sueños de ser estrella. Comenzó cantando en lugares pequeños
Y gradualmente, con combinación de talento genuino y voluntad de hacer lo que fuera necesario para triunfar, comenzó a subir. Pero lo que realmente la lanzó a la fama nacional y la infamia fue su relación con Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970. Era hombre casado, era figura pública más poderosa del país. Y según Irma misma confirmó años después, fue su amante. La relación era secreto a voces según los reportes de la época. No era algo que se hablara abiertamente en prensa. México en los 60 no era así, pero en círculos de poder todos sabían. El presidente tenía amante, y esa amante era cantante de rancheras escandalosa, llamada Irma Serrano. Según las versiones que Irma contó en entrevistas posteriores, la relación le dio acceso a niveles de poder que ninguna otra artista tenía. Podía llamar al presidente directamente, podía conseguir favores, podía abrir puertas que estaban cerradas para todos los demás. Era nivel de influencia extraordinario. Pero también venía con precio. Era la otra mujer, la querida, la que nunca sería respetada de formas que las esposas legítimas eran respetadas. Y según algunas versiones, eso la amargó. La hizo más dura, más cínica sobre el poder y cómo funcionaba. Recuerda esto sobre su relación con Díaz Ordaz, porque en unos minutos, cuando lleguemos a su caída de poder, después de que Díaz Ordaz dejó la presidencia, entenderás que gran parte de la influencia de Irma estaba atada a esa relación. Y cuando esa relación terminó, mucho de su poder se evaporó. Y espera a escuchar cómo reaccionó cuando se dio cuenta de que ya no era intocable. Durante los años 60 y 70, Irma tenía carrera musical exitosa. Cantaba rancheras con estilo que era todo suyo. No era Lola Beltrán o Lucha Villa, las grandes damas de las rancheras. Era algo más provocativa, más sexual, y eso atraía audiencias que querían algo diferente. Sus conciertos eran eventos según los reportes. No solo ibas a escuchar rancheras, ibas a ver espectáculo. Irma en el escenario era performativa de formas que iban más allá de simplemente cantar. Era teatro, era seducción, era demostración de poder. Y también actuaba. Protagonizó varias películas en los 60 y 70. Muchas de ellas eran exploitation films, películas que jugaban con su imagen de mujer sexual y peligrosa. No eran arte elevado, pero eran populares y mantenían su nombre en conversación pública. Según las personas que trabajaron con ella, Irma era difícil en el set. Tenía demandas específicas. Esperaba ser tratada con deferencia. Y no toleraba lo que percibía como falta de respeto. Era diva en todos los sentidos de la palabra. Y mientras tenía poder, mientras era amante del presidente, la gente toleraba ese comportamiento. Pero en el año 1970, Díaz Ordaz dejó la presidencia. Y aunque Irma ha mantenido en entrevistas que su relación continuó de alguna forma después de eso, la realidad era que su fuente principal de poder político se había evaporado. Ya no era amante del presidente, era amante del expresidente. Y la diferencia en términos de poder e influencia era masiva. Según algunas versiones, a Irma no aceptó bien esa pérdida de poder. Continuó comportándose como si todavía tuviera la influencia que había tenido, haciendo demandas, esperando tratamiento especial. Pero las puertas que antes se abrían automáticamente, ahora permanecían cerradas. Y eso, según algunos que la conocían, la enfureció y la amargó aún más. Durante los 70 y 80, su carrera continuó pero en trayectoria descendente. Seguía consiguiendo trabajos,
Seguía haciendo conciertos, pero ya no era la figura dominante que había sido. Nuevas cantantes estaban emergiendo. Los tiempos estaban cambiando. Y Irma, que había sido tan poderosa precisamente porque encajaba perfectamente en era específica, estaba volviéndose menos relevante. Y entonces comenzó su descenso a las cirugías plásticas. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica, porque lo que viene es transformación física que rivalizaría incluso a Jackie Stallone en su extremismo, y las consecuencias durarían el resto de su vida. Si estas historias sobre cómo el poder y la belleza son temporales y cómo intentar aferrarse a ellos puede llevar a decisiones devastadoras te conmueven. Si quieres entender las verdades completas sobre las divas mexicanas que dominaron eras, pero que pagaron precios terribles, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí contamos las historias que van más allá de la gloria, las historias del declive, las dolorosas. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre las cirugías de Irma es impactante. Nadie sabe exactamente cuándo Irma Serrano tuvo su primera cirugía plástica, pero comparando fotos de los 70 con fotos de los 80 y 90, es claro que comenzó a modificar su apariencia de formas significativas probablemente en los 80. Y a diferencia de algunas celebridades que niegan sus cirugías, Irma fue relativamente abierta sobre ellas. En entrevistas, admitía haberse hecho procedimientos. Hablaba sobre ellos con algo de orgullo incluso, como si fueran parte de su resistencia contra el envejecimiento, parte de su negativa a aceptar que ya no era la mujer joven y poderosa que había sido. Las primeras cirugías, según especulaciones basadas en análisis fotográfico, probablemente fueron faciales. Levantamientos para combatir la gravedad natural. Trabajo en los ojos. Tal vez inyecciones tempranas de lo que eventualmente se convertiría en uso masivo de rellenos. Pero como con tantas personas que comienzan con cirugías plásticas, un procedimiento llevó a otro, y cada cirugía cambiaba su rostro de formas que luego requerían más cirugías para balancear. Es espiral familiar, una que hemos visto una y otra vez. Y para Irma, según todas las evidencias fotográficas, esa espiral se aceleró dramáticamente en los 90 y los 2000. Su rostro comenzó a mostrar señales de intervención quirúrgica excesiva, la piel excesivamente tensa, los rasgos que no se movían naturalmente, esa cualidad de máscara que resulta de demasiados levantamientos faciales. ¿Qué específicamente se hizo? Basándose en análisis de expertos, sin haberla tratado pero examinando fotos, las especulaciones incluyen múltiples levantamientos faciales, probablemente 6 o más a lo largo de décadas. Blefaroplastias repetidas en los ojos. Uso masivo de Botox que limitaba expresión facial dramáticamente. Rellenos faciales en cantidades que distorsionaban proporciones naturales. Y probablemente implantes o inyecciones en labios, mejillas y otras áreas. El resultado acumulado fue transformación que fue más allá de simplemente lucir diferente. El rostro de Irma se convirtió en algo que ya no se parecía completamente a rostro humano natural. Y las fotos de ella en los años 2010, especialmente, muestran el daño acumulado de décadas de procedimientos. Sus labios, probablemente de inyecciones repetidas, se habían vuelto desproporcionadamente grandes. Su piel estaba tan tensa que parecía lista para rasgarse. Sus ojos tenían esa cualidad de estar perpetuamente abiertos, que resulta de múltiples cirugías de párpados.
y su expresión facial era limitada. Cuando intentaba sonreír o fruncir el ceño, su rostro no se movía de formas completamente naturales. Pero a diferencia de Jackie Stallone, que vivió hasta los 98, Irma estaba experimentando estos cambios mientras todavía intentaba mantener carrera activa. Seguía haciendo conciertos ocasionales, seguía dando entrevistas, y cada aparición pública generaba comentarios sobre su apariencia. Y los comentarios no eran amables. En era de Internet, las fotos de Irma circulaban con reacciones de shock, de horror, de burla. Era comparada con personajes de ciencia ficción, con gatos, irónicamente dado su apodo de la tigresa, con cualquier cosa excepto con la hermosa mujer que había sido décadas antes. Y según algunas entrevistas que dio en años posteriores, Irma afirmaba que no le importaban los comentarios, que era su cuerpo y su elección, que se veía bien para su edad. Pero había defensividad en esas declaraciones que sugería que los comentarios sí le dolían, que tal vez en privado se preguntaba si había ido demasiado lejos. Y las cirugías no eran solo faciales. Según algunos reportes, también había tenido procedimientos corporales, liposucciones u aumentos, intentos de mantener figura que inevitablemente cambia con edad. Era batalla contra la biología que nunca podía ser ganada, pero que Irma se negaba a abandonar. ¿Por qué fue tan lejos? Las razones probablemente son múltiples y complejas. Parte era vanidad pura. Irma había sido hermosa y había usado esa belleza como herramienta de poder. Perderla significaba perder parte de su arsenal. Parte era industria del entretenimiento que descarta a mujeres que envejecen. Irma había visto cómo actrices y cantantes de su generación gradualmente perdían trabajos a favor de mujeres más jóvenes, y estaba determinada a no dejar que eso le pasara a ella. Pensaba que si podía mantener apariencia joven, podría mantener carrera. Pero también había, según algunas versiones, dolor emocional más profundo. Irma había definido su valor y su poder, a través de su sexualidad y su belleza, durante tanto tiempo, que perderlas era perder su identidad. Sin belleza, ¿quién era Irma Serrano? Sin poder sexual, ¿qué tenía que ofrecer? Son preguntas que probablemente nunca respondió satisfactoriamente, y las cirugías eran intento de evitar tener que responderlas, de mantener la ilusión de que todavía era la tigresa de los 60, joven, poderosa, peligrosa. Pero la ilusión se estaba rompiendo, y en los 2010, cuando Irma estaba en sus 80 años, era cada vez más claro que no solo estaba envejeciendo, estaba luchando con problemas de salud que no podían ser resueltos quirúrgicamente. Y espera a escuchar sobre sus últimos años, porque lo que viene sobre su soledad, sobre su deterioro físico, sobre cómo la familia que tenía la abandonó, y sobre cómo murió, es la parte más devastadora de toda esta historia. Los años 2010 fueron duros para Irma Serrano. Estaba en sus 80 años. Su carrera había disminuido a apariciones ocasionales y entrevistas donde principalmente hablaba de su pasado glorioso. Y físicamente estaba comenzando a mostrar señales de deterioro que iban más allá de sus cirugías plásticas. Según algunos reportes, Irma vivía sola en departamento en la Ciudad de México. No era mansión. No era el tipo de residencia que esperarías de alguien que había sido tan poderosa. Era lugar modesto. Y Irma, según personas que la visitaron, vivía de forma relativamente simple. Financieramente, según algunas versiones, no estaba en gran forma. Aunque había ganado mucho dinero durante su apogeo, también había gastado mucho.
Las cirugías plásticas no son baratas, y mantener estilo de vida de diva durante décadas consume recursos. Según algunos reportes, vivía principalmente de pensión y de ocasionales apariciones pagadas. Su familia, según los reportes, no estaba muy presente. Irma nunca se casó. Nunca tuvo hijos según registros públicos. Tenía hermanos, pero las relaciones eran distantes según algunas versiones. Y a los 80 y tantos años vivía mayormente sola. La soledad, según algunos que la conocieron en esos años, pesaba sobre ella. Había pasado vida siendo centro de atención, rodeada de gente, temida y respetada. Y ahora, en sus últimos años, estaba mayormente sola en departamento modesto, con recuerdos de gloria que se sentían cada vez más lejanos. Sus apariciones públicas se volvieron más raras. Ocasionalmente daba entrevista o hacía aparición en programa de televisión, y cada vez los comentarios eran los mismos, sobre su rostro alterado, sobre cómo se veía, sobre las cirugías, o ya no era sobre su carrera o sus logros, era solo sobre su apariencia, y físicamente el deterioro era evidente, no solo las cirugías plásticas, sino edad genuina. Irma estaba envejeciendo, y ninguna cantidad de cirugías podía detener completamente ese proceso. Su cuerpo se debilitaba, su energía disminuía. La fuerza de naturaleza que había sido estaba siendo vencida por la biología. Según algunos reportes médicos que eventualmente surgieron, Irma tenía múltiples problemas de salud en sus últimos años, problemas cardíacos, problemas respiratorios, y probablemente otros que no fueron hechos completamente públicos. Era lista de condiciones que es común en personas de 80 y tantos años. Pero Irma, según las versiones, era resistente a buscar tratamiento médico de forma regular. Era mujer que había vivido vida en sus propios términos, que había desafiado autoridad toda su vida, y aceptar que necesitaba ayuda médica, que su cuerpo la estaba traicionando, era admisión de debilidad que le costaba hacer. Sus últimas entrevistas, dadas en los años 2018 y 2019, muestran mujer que estaba luchando con su legado. Hablaba con orgullo sobre su pasado, sobre haber sido amante del presidente, sobre su carrera, sobre haber sido la tigresa. Pero también había amargura, sobre no recibir reconocimiento que sentía que merecía, sobre ser olvidada, sobre envejecer en industria que la había descartado. Y luego llegó el año 2020 y la pandemia de COVID-19. Para personas mayores viviendo solas, la pandemia fue particularmente difícil. El aislamiento, el miedo, la dificultad de conseguir cuidados médicos. Y para Irma, según algunos reportes, estos años fueron especialmente duros. Estaba confinada a su departamento. Las apariciones públicas que ocasionalmente tenía se detuvieron completamente, y la soledad que ya sentía se intensificó. Según algunas versiones de personas que mantenían contacto ocasional con ella, estaba deprimida, frustrada y físicamente cada vez más débil. Y en los años 2022 y 2023, su salud empeoró significativamente. Según los reportes que eventualmente surgieron, tuvo múltiples hospitalizaciones. Su corazón estaba fallando. Su cuerpo, después de casi 90 años, muchos de ellos vividos intensamente, estaba llegando al final. Y espera, porque lo que viene sobre cómo murió en marzo del año 2023 y cómo fue descubierta, revela la tragedia final de mujer que había sido tan poderosa, pero que terminó tan sola. Si esta historia te hace reflexionar sobre cómo el poder y la fama
no protegen contra la soledad y el olvido en la vejez. No puedes perderte nuestro video sobre otras divas mexicanas que también terminaron sus días en soledad después de vidas de gloria. Historias que muestran el lado cruel del entretenimiento. Búscalo en nuestro canal Rostros y Destinos. El 8 de marzo del año 2023, Irma Serrano murió. Tenía 89 años. Murió en su departamento en la Ciudad de México. Y según los primeros reportes, no fue descubierta inmediatamente. Se pasaron horas. Algunos dicen días, aunque esto no fue confirmado, antes de que alguien encontrara su cuerpo. Esa es tal vez la parte más devastadora de toda la historia. Mujer que había sido tan visible, tan poderosa, tan imposible de ignorar, murió sola. Y nadie notó inmediatamente. No había familia viviendo con ella. No había visitas diarias. Solo soledad en departamento donde cuerpo esperaba ser descubierto. Cuando la noticia de su muerte se hizo pública, hubo cobertura mediática. Los titulares recordaban a La Tigresa. Mencionaban su relación con Díaz Ordaz, su carrera en música y cine, y inevitablemente sus cirugías plásticas. Era resumen de vida que era exacto, pero también reduccionista. Las reacciones fueron mixtas. Algunos expresaron genuina tristeza. Recordaban su música, su actitud desafiante en era donde las mujeres se esperaba que fueran sumisas, a su voluntad de vivir en sus propios términos sin importar el costo social. Otros fueron menos amables. Comentarios sobre sus cirugías plásticas, sobre cómo murió sola, sobre cómo había caído desde su apogeo de poder. Era crueldad que es común cuando figuras públicas mueren, especialmente mujeres que vivieron vidas controversiales. Y luego estaba conversación sobre su legado. ¿Qué dejó Irma Serrano? ¿Cómo debería ser recordada? Son preguntas sin respuestas simples. Musicalmente, su legado es menor comparado con las grandes de las rancheras. No fue Lola Beltrán o Lucha Villa. No dejó catálogo de grabaciones que siguen siendo ampliamente escuchadas. Su música era parte de su personaje general, pero no era lo que la definía principalmente. Cinematográficamente, sus películas eran productos de su era. Exploitation films que jugaban con su imagen sexual. No son consideradas clásicos del cine mexicano. Son curiosidades, artefactos de época específica. Entonces, ¿cuál es su legado real? Probablemente es más cultural que artístico. Irma Serrano fue mujer que desafió normas de género en México de los 60 y 70, que fue abiertamente sexual cuando se esperaba que las mujeres fueran recatadas, que buscó poder en era donde el poder femenino era limitado y generalmente ejercido a través de hombres. Fue amante del presidente y lo admitió públicamente. En era donde tales cosas eran secretos vergonzosos, Irma lo dijo con orgullo. Y había algo revolucionario en eso, en negarse a ser avergonzada, en insistir en que su sexualidad y su ambición no eran cosas de las que debía disculparse. Pero su legado también está complicado por sus decisiones posteriores. Las cirugías plásticas extremas, el aparente dolor de no poder aceptar el envejecimiento, la soledad de sus últimos años, y la amargura que parecía sentir sobre no recibir reconocimiento que pensaba que merecía. ¿Merece Irma Serrano ser recordada como pionera feminista? Es pregunta complicada. No usó ese lenguaje. Probablemente no se veía a sí misma en esos términos, pero vivió de formas que desafiaban restricciones sobre mujeres. Y eso tiene valor, incluso si sus motivaciones no eran explícitamente políticas.
o debería ser recordada principalmente como advertencia, sobre buscar poder a través de hombres poderosos, sobre obsesión con belleza y juventud, sobre cómo la fama y el poder son temporales, y sobre cómo envejecer en industria que valora solo juventud. Probablemente es ambas cosas. Como la mayoría de las figuras públicas complejas, Irma Serrano era múltiple, era revolucionaria y víctima, era poderosa y desesperada, era admirable y caucionaria, y todo simultáneamente. Su funeral fue relativamente modesto según los reportes. No fue evento masivo al estilo de funerales de otras grandes figuras del entretenimiento mexicano. Hubo algunas figuras públicas presentes, algunos fans, pero no las multitudes que hubieran venido si hubiera muerto en su apogeo. Y eso es tal vez símbolo de cómo había caído desde su pico de fama. En los 60, su funeral habría paralizado partes de la Ciudad de México. O en el año 2023 fue nota en las noticias, pero no dominó ciclo de noticias por días. Sus pertenencias, según algunos reportes, revelaron vida que había sido vivida, pero también vida que había terminado en relativa modestia. No había fortuna masiva, no había colección de joyas invaluables. Había memorabilia de su carrera, fotos de su apogeo, recordatorios de quien había sido, pero no riqueza material significativa. Y no había familia inmediata peleándose por herencia, como frecuentemente pasa con celebridades. Porque Irma había vivido y muerto mayormente sola, sin esposo, sin hijos, con conexiones familiares que eran distantes en el mejor de los casos. Es final que es triste de formas múltiples. Triste porque termina en soledad. Triste porque la mujer que había sido tan poderosa terminó con tan poco poder. A la triste porque su transformación física a través de cirugías plásticas se convirtió en lo que muchos recordaban sobre ella más que sus logros genuinos. Pero también hay algo de su muerte que encaja con cómo vivió, en sus propios términos, sin conformarse a expectativas, hasta el final, incluso si esos términos la llevaron a lugares dolorosos. Irma Serrano, la tigresa, vivió 89 años. Fue amante de presidente, cantante, actriz, mujer que desafió normas, y mujer que eventualmente fue consumida por las mismas cosas que la habían hecho poderosa: su belleza, su sexualidad, su negativa a envejecer calladamente. Sus últimos años fueron marcados por soledad, deterioro físico y lucha por relevancia que nunca pudo ganar completamente. Murió sola en departamento modesto, muy lejos del poder y la gloria que había tenido 5 décadas antes, y fue recordada tanto por sus cirugías plásticas como por sus logros. Es legado complicado para mujer complicada, pero es legado que merece ser recordado en su totalidad. No solo las cirugías, no solo el escándalo con Díaz Ordaz, sino la mujer completa, con toda su complejidad, sus contradicciones, sus triunfos y sus tragedias. Así fueron realmente los últimos años de la tigresa Irma Serrano, sola, envejeciendo, luchando contra biología que no puede ser vencida, tratando de mantener relevancia en mundo que había movido adelante, y eventualmente muriendo de la forma que probablemente más temía, olvidada por la industria que una vez la adoró, sola sin familia cercana, y recordada más por su apariencia alterada que por el poder que una vez tuvo. Es historia sobre precio de la fama, sobre temporalidad del poder, sobre cómo belleza y juventud, especialmente para mujeres, son moneda que eventualmente pierde todo su valor, y sobre cómo intentar aferrarse
a lo que inevitablemente se pierde, puede llevar a decisiones que causan más daño que bien. La tigresa rugió durante su tiempo, pero al final el rugido se apagó a susurro, y luego a silencio, y la mujer que había sido imposible de ignorar murió en relativa oscuridad. Es tragedia, pero también es realidad de cómo funciona el entretenimiento, de cómo funciona el tiempo, y de cómo todos, sin importar cuán poderosos seamos en nuestro apogeo, eventualmente enfrentamos nuestro final. Irma Serrano enfrentó el suyo sola, en marzo del año 2023, en Ciudad de México, que una vez la había temido y adorado, pero que en sus últimos años, mayormente, la había olvidado. Esa es la verdad completa de sus últimos años, no romantizada, no sanitizada. Solo la realidad cruda de cómo termina la historia para incluso las más poderosas.